Ok, bueno, ya más o menos sabemos y podemos identificar ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los tipos de lesiones anteriores de la pelvis? Yo voy a invitar un poquito de café a Armando. Sí, es que ya sabemos cuáles son las lesiones anteriores y posteriores de la pelvis porque ya las podemos identificar. Ahora más o menos vamos a saber cómo las vamos a tratar, ¿sale? Entonces, esta es una imagen para que la vean, un caso clínico. Es un paciente que trataron en Querétaro. Okay, nos llegó hace 6 años, este fue un paciente de Lomas Verdes. El médico decidió que había que estabilizar esta pelvis, y sí, es cierto, era una lesión que abrió la sacroiliaca y decidió ponerle un fijador, no tenía a la mano otro fijador y decidió hacer esto: lesionar la uretra del paciente, perforar la vejiga del paciente, no cerrar la pelvis. El paciente aparte hizo una infección de partes blandas en esa zona y pues complicó el manejo del paciente, ¿no? Entonces, es por esto que necesitamos saber cómo tratar una lesión anterior de la pelvis. El objetivo de esta charla va a ser analizar los diferentes métodos de fijación de las lesiones anteriores del anillo pélvico. Obviamente, el caso anterior no es una opción. Ya vimos las principales maneras en las que se lesiona el anillo pélvico por manera anterior, es por cizallamiento o por compresión anterior, ¿ok? Siempre que pensemos en tratar una lesión en la pelvis, tenemos que quedarnos o imaginarnos y pensar en esta imagen, ¿ok? No solo es hueso lo que estoy viendo en la radiografía, tenemos que pensar en todas las estructuras que están alrededor de estas estructuras para cuando nosotros hagamos movilizaciones, reducciones, manipulaciones, tengamos en cuenta que podemos causar una lesión en cualquiera de esas estructuras neurovasculares y aparte tengo órganos sexuales, vísceras huecas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante entender que tenemos más estructuras en la anatomía y no solo es el hueso. Ya entendiendo esto, tenemos muchas opciones para resolver las lesiones del anillo pélvico por vía anterior. Habitualmente, la más común o lo más habitual es utilizar placas de reconstrucción 3.5 o 4.5, dependiendo del tamaño del paciente. También con este tipo de tornillos y arandelas podemos resolver la mayoría de las lesiones del anillo pélvico por vía anterior. ¿Okay? En un estudio comparativo de diferentes sistemas que se llegaron a valorar, sistemas no bloqueados, de hecho, una sola placa de 2 orificios, una sola placa de reconstrucción, placas de 4 orificios. Se ha encontrado que el estudio con doble placa de reconstrucción simple es la opción en opciones no bloqueadas, es el mejor método de fijación porque resiste hasta 1000 newtons o en 5, o sea, 1000 newtons de impacto en 5 ocasiones puede llegar a resistir la construcción con doble placa, ¿ok? Entonces, de todas las opciones, es probablemente la mejor cuando tenemos pensando o pensamos en una lesión del anillo pélvico anterior. Si tenemos placas bloqueadas, estas pueden sustituir o pueden hacer prácticamente la función de esta construcción con doble placa. ¿Ok? Siempre hay que acordarnos de la parte anatómica. Necesitamos de proteger las estructuras que se encuentran justo detrás de la sínfisis del pubis cuando queremos trabajarla. ¿Ok? Si este espacio que se conforma entre el borde, la pared ósea inferior de la sínfisis del pubis y la vejiga, se le conoce como espacio de Retzius, que es un espacio virtual donde normalmente colocamos protectores para evitar lesionar la vejiga y otras estructuras. Entonces, tenemos diferentes maneras de manipular la sínfisis del pubis. Puede ser con pinzas de una reducción directa mediante
colocación de tornillos y cerrar con pinzas especiales mediante pinzas de reducción de puntas, con pinzas de Farabeu. El objetivo es cerrar la sínfisis del pubis, visualizar y cerrar la sínfisis del pubis, ¿ok? Habitualmente, y esta imagen es importante, habitualmente las lesiones que comprometen el anillo anterior siempre involucran también el anillo posterior. Es por eso sí que necesitamos analizar qué es lo que está pasando. Si hay un problema adelante, casi siempre va a haber un problema también en las estructuras posteriores que puede llegar a necesitar también una resolución. ¿Okay? Entonces, este es un ejemplo de reducción que puede ser con pinzas de Blum o pueden ser con pinzas de Farabeu, donde colocamos 2 tornillos y estas nos permiten cerrar y manipular la sínfisis del pubis para estabilizarla y finalmente colocar una placa, retiramos esto y volvemos a colocar nuestra nueva placa, o si nada más colocamos una sola placa bloqueada va a ser suficiente para la estabilidad. Este es el otro tipo de pinzas de reducción. Puede ser incluso con pinzas de puntas. Si utilizamos pinzas de punta, de reducción de punta, tenemos que cuidar no lesionar nervio pudendo, nervio obturador, etcétera, porque las puntas pueden llegar a lesionar algunas estructuras que después pueden ocasionarle problemas al paciente. Cuando tenemos lesiones tipo C y necesitamos cerrar el anillo posterior, podemos auxiliarnos de shunts, como hicimos ayer, en la cirugía de ayer, o con clavos de tracción en la pierna, etcétera, para poder manipular el ilíaco y dar tracción y lograr la reducción y bajar la sínfisis del, bajar la sínfisis del pubis y la articulación sacroiliaca a su altura. Entonces, este es un ejemplo radiográfico del momento de la reducción, ¿ok? Y este es el ejemplo de la reducción completa con una sola placa bloqueada. ¿Okay? También, en caso de que tengamos pacientes con lesiones de rama, podemos colocar tornillos ya sea canulados o incluso, ¿por qué no?, macizos. Esto dependerá pues de la experiencia, pero manteniendo una adecuada reducción, cualquier opción es válida. Hay autores, bueno, hay cirujanos que no recomiendan el uso de tornillos canulados por la poca resistencia que tienen, o prácticamente es el 50% menos de resistencia que un tornillo macizo. ¿Okay? A veces hemos visto cómo al tratar de hacer reducciones, que ponemos los tornillos y tratamos de cerrar la pelvis, quitamos estas pinzas, ya hicimos la reducción, ya pusimos la placa, y cuando sacamos los tornillos salen todos chuecos, y a veces son tornillos macizos, ¿no? Entonces, sabemos que la pelvis está sometida a muchas cargas de tensión, entonces un tornillo canulado muchas ocasiones puede llegar a doblarse o romperse si el paciente sobre todo es muy grande. Pero este es el punto de entrada para la colocación de tornillos canulados o macizos en las ramas. Lo importante aquí es que a la hora de la colocación no ver que en ninguna proyección el tornillo se vea dentro o fuera, bueno, en la endopelvis o en la exopelvis, pues nunca esté fuera del hueso, y con una sola proyección que veamos fuera de la articulación son suficientes para saber que estamos dentro del hueso y fuera de la articulación. Este es un caso clínico manejado con tornillos para ambas ramas. Esta es la técnica de colocación o de reducción tomada de la fluoroscopía, es la dirección. Le digo, en algunas proyecciones podemos ver que está dentro de la articulación, pero con una que veamos que está fuera, siempre y cuando no esté el tornillo dentro o fuera tampoco de la pelvis, ¿no? Este es otro caso clínico, manejado con placas, ok, esta es otra opción. También podemos deslizar placas para estabilizar toda la rama, cerrar la pelvis y manejar las lesiones posteriores del anillo pélvico. Ok, otro caso de otro paciente con una lesión tanto anterior como posterior de las ramas. Este paciente, antes del momento de la cirugía, se eventró, ¿ok? Porque le presionaba una lesión de vísceras que operó cirugía general, y antes de la cirugía el paciente estornudó y se eventró.
no me acuerdo quién. Y finalmente, después de resolver la eventración, se pudo hacer la resolución completa con la sínfisis del público con doble placa, por no contar con una placa bloqueada en este caso. En pacientes que tienen fracturas desplazadas de la rama, que son lesiones que a lo mejor no son tan inestables, sin embargo, pues esto va a lastimar otras estructuras y va a estar molestándole al paciente, pues puede llegar a convenir colocar una placa que estabilice la rama, pues colocarle un tornillo puede llegar a ser un poco difícil por la multifragmentación, pero son posibilidades. Finalmente hay que hacer la reducción abierta, ¿no?, de la rama y unirla a la sínfisis del lado contralateral. Actualmente hay pacientes, este es un caso de otro doctor donde están utilizando barras con tornillos transpediculares con conectores especiales para estabilizar el anillo pélvico. Esto eleva mucho el costo, desafortunadamente, pero también da una estabilidad muy superior y puede permitir hacer también mínima invasión deslizando estas barras. Nosotros hemos hecho esta misma técnica deslizando, o sea, colocando mínima invasión con este tipo de barras, pero utilizando placas, ¿no? Y finalmente es el mismo principio, exactamente. Okay. Este es el manejo de este tipo de pacientes con son tornillos periculares y barras con conectores pélvicos. Nada más el conector es plano para que no lastime al paciente. En resumen, existen varios métodos de fijación, muchos métodos de fijación al anillo anterior de la pelvis. El método que ustedes elijan va a depender de cada situación particular. Entonces, volvemos a lo mismo. Es muy importante clasificar, ¿verdad? Ya teniendo la clasificación y entendiendo la lesión, pues podemos resolver con la mejor opción que nosotros creamos conveniente y tengamos a la mano, y al mismo tiempo siempre tenemos que considerar que siempre hay que estabilizar el anillo anterior y pensar en una lesión del anillo posterior. Gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. Pues queda muy claro que las A generalmente son un manejo conservador. Sin embargo, en ocasiones las B generan algo de duda. Por ejemplo, los criterios mencionados antes de una abertura mayor a 3 centímetros o 2 centímetros. 5. Okay. Cuando esas aperturas, bueno, hay que analizar por el estudio de imagen por completo y ver cómo fue el mecanismo de lesión. Acuérdense que siempre, si está abierto 1 centímetro la pelvis o 2 centímetros y dice uno, pues a lo mejor se puede manejar conservadoramente. Aquí la situación es dejar al paciente con esa apertura. Le puede ocasionar pubitis. O sea, la otra es que es un momento radiográfico. ¿Okay? Yo no sé si al paciente se le abrió 5 centímetros la pelvis y después en el manejo lo subieron en la camilla y cuando le tomaron la radiografía, su pelvis estaba en esa posición. Exactamente. Entonces, lo que vemos es un momento radiográfico. Muchas veces, cuando entramos a explorar la sínfisis del pubis, vemos cómo podemos manipular, que son aperturas menores, pero podemos manipular de manera muy cruenta la sínfisis del pubis. Esto habla de una inestabilidad completa, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos una inestabilidad de 1 centímetro, hay que pensar en cerrar. Ya no podemos decir, lo puedo dejar conservador, porque actualmente tenemos la capacidad de manejar y darle un mejor pronóstico a ese paciente. Evitarle un sitting imbalance, donde el paciente se asciende la pelvis, aunque sea un poco, y después queda con dolor, etc. Si el paciente no me lo permite, hay casos de pacientes con aperturas muy grandes y que están prácticamente asintomáticos, con ciertos problemas a veces de dolores abdominales, etcétera, pero finalmente, si el paciente no lo permite, no se permite el tratamiento por situaciones externas a nosotros, pues bueno, ahí no hay. Pero sí hay que tratar de cerrar la pelvis. También hay que aclarar que
También hay que aclarar que no todas las fracturas A son conservadoras, tiene Exacto. que ver el paciente. Si tiene una evolución de las espinas superiores, el tratarlo no quirúrgico en un anciano está bien, pero en un paciente joven que está atleta empieza a perder su función, o también la evolución de los isquios, las pubis que no tienen los 2.5, pero como dice el doctor, empiezan con pubalgia. Ay, nada más se abrió 1 centímetro más. Aunque sea una tipo A, se tiene que ver. Exactamente, depende mucho la personalidad de la fractura, ¿no? Porque si nos ¿Cuántos vamos años tiene el a que paciente? todas las A son conservadoras, vamos a tener que el paciente tiene déficit. Sí, no, de hecho la tendencia es, igual que cualquier hueso, obviamente dependiendo de la personalidad y la función del paciente, la tendencia es dejar la pelvis como debe de estar, ¿no? En algunas ocasiones uno puede decir, bueno, el paciente es anciano, como dice el doctor Bustos, no tiene una actividad muy intensa, no se quiere operar, está inestable, pues no tiene caso meterse. Pero siempre que dejemos más anatómica la estructura, va a ser mejor la función. Sí, de hecho eso aplica mucho en las abluciones, ¿no? En el recto, en la espina inferior. Yo lo que había revisado en bibliografías, prácticamente atletas o deportistas jóvenes son los que hay que aplicar compresión, porque al final Son el músculo musculares. va a desplazar aún más el trazo. Claro. ¿Alguien tiene alguna duda de anillo anterior, la parte anterior? Ya veremos La siguiente vemos la... Sí. Mañana la clase de este escorbuto y contrapalacia. Sí. A ver, podemos meterlo de emanaciones radioactivas. Ah, ok. Mañana. Es rápido. Ah, ok. Vemos